Hola hermanos, el día de hoy, 25 de enero del 2023, pero todos los 25 de enero de cada año celebramos la fiesta, ojo, no es una memoria, es una fiesta de la conversión de San Pablo. Bueno, fíjense que en algún momento también se llamó del bautismo de San Pablo, ¿sí? Porque evidentemente, como se va a contar en el texto de la primera lectura, que en este caso vamos a tomar la primera opción, no la del capítulo 9, que es la primera versión del libro de los Hechos de los Apóstoles de la conversión de Pablo. Entonces, como a los 3 días fue bautizado, entonces algunos pensaban que esa era la fecha del bautismo. Y eso marca, efectivamente, desde el momento en el que él acepta ser bautizado por Ananías, marca su conversión. Claro, nosotros pensamos en la conversión en el momento en el que se cayó de algo, porque no dice que era un caballo, dice que se cayó de su montura, o sea, podía ser un camello, podía ser un burrito. De hecho, los caballos para un fariseo de la escuela de Gamaliel no suena, no es propiamente, eso es un gran conquistador, alguien, una persona ahí un poco importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista sobre todo militar. Así que es un poco discutible, ¿no?, el tema. Y luego, ¿por qué la fecha del 25 de enero? Es todavía más discutible. Lo que dice la mayoría de los expertos es que no se trata de una fiesta romana, sino de una fiesta nacida en el mundo godo, en el mundo gótico, ya, y que luego se trasladó a Roma. Hay sí en el martirologio jerosolimitano, o sea, de Jerusalén, hay algo sobre esto, y en el jerominiano, que es ya un poco más relacionado con Roma, hay algo, pero fíjese que se dice 25 de febrero, pero incluso lo que dice es la traslatio reliquiae, o sea, es el traslado de las reliquias. No lo sabemos, porque recuerden que Pablo originalmente estuvo sepultado en el lugar de las catacumbas y luego va a ser trasladado al lugar donde fue martirizado, ahí donde está la basílica de San Pablo fuori le mura, San Pablo extramuros. Entonces, ya les digo, es un poco complicadito. Lo que sí sabemos es que en el mundo inglés, ya en el mundo sajón, digamos, empezó a quedar siempre puesto esto del 25 de enero. Y como les digo, ya en los calendarios posteriores a la época carolingia, quedó el 25 de enero y eso ya entonces se vuelve un asunto universal. O sea, se volvió una práctica ya para el siglo IX, era la fecha. Se ponía el 25 de enero la conversión de Pablo. Y que se celebrase todavía es un tema más llamativo, ¿no? En el sentido de, claro, es que marca el inicio de la evangelización del mundo pagano, porque Pablo, siendo de Tarso, siendo ciudadano romano, es que Tarso era una ciudad universitaria, era una ciudad universitaria, no había universidades, era una ciudad donde había grandes conocimientos, había una escuela de filosofía de mucho renombre, era un lugar importante, no piensen, era una ciudad imperial, era una ciudad ligada al imperio, y entonces por eso sus ciudadanos, los que nacían ahí, tenían la ciudadanía romana. El papá de Pablo tenía la ciudadanía romana, o sea que ya desde entonces venía el asunto. Acuérdense que la ciudadanía podría ser por adopción, por nacer en la ciudad de Roma, evidente, por adopción o por compra, se podía comprar la ciudadanía. Pero bueno, por eso les digo, es una cosa un poco. Lo cierto es que Pablo tenía una cultura muy vasta, o sea, él era judío, lo dice, lo vamos a escuchar en la primera lectura, pero al mismo tiempo también se trata de una persona muy culta, una persona muy bien cultivada en el mundo de la filosofía. Acuérdense que cuando llega a Roma, lo que escuchamos en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues incluso cita a un par de poetas, dice el texto, pero son filósofos a los que cita, un Epicurio, creo. En fin. De esto se trata el asunto, ¿no? Para nosotros marca el final de la celebración del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Por eso desemboca aquí, para pedirle al apóstol de los gentiles que nos enseña a ser una sola iglesia, hombre, que de eso se trata todo. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Perdón, porque yo sé que ayer hablé tanto de San Francisco de Sal, que, óigame, algunos van a haber dicho, el padre quería, como es exalumno salesiano, o antiguo alumno salesiano, entonces quería hablarnos de San Francisco. Está bien, vamos. Entonces, como les digo, vamos a utilizar la primera opción, porque está la otra de leer el capítulo 9, que es la primera versión escrita. Pero acuérdense que Pablo va a contar esta historia de su conversión también en la carta a los Gálatas, o sea, realmente está relatado en varios momentos. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos del 3 al 16. En aquellos días Pablo dijo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora.
Perseguía a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a los hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaron vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El relato lo conocemos, ¿no? Con algunos matices en la carta a los Gálatas, en el capítulo 9. Perfecto. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, es lindo el texto, ¿no? Pablo, fíjense, le está hablando al pueblo judío porque lo han capturado. Él está en Jerusalén cumpliendo un voto, y acuérdense que de aquí lo que viene es que precisamente terminará preso y terminará siendo enviado a Roma, donde va a sufrir el martirio después de que Nerón lo perdone. Pero bueno, eso ya es la historia más adelante. Pablo considera que este es el momento crucial. Él se presenta, él dice: hombre, yo soy un judío, de la tribu de Benjamín, nacido en Tarso de Cilicia, educado por Gamaliel, por lo tanto fariseo. Así que por lo tanto he sido fiel cumplidor de la ley. Pero resulta ser que el Señor se me atravesó en el camino. Y esta luz y estas palabras, las imágenes son claras, ¿no? Palabra y luz, signo o gestos, o más bien signo y palabras. Esto es lo que hay. El encuentro con el Señor son signos, los vamos descubriendo, pero también escuchamos su voz, ¿no? La escuchamos en la palabra escrita, en la Biblia, la escuchamos en los acontecimientos, en los signos de los tiempos. Ahí vamos descubriendo la palabra de Dios. Y entonces es interesante dos cosas, me parece subrayar de esto, porque ya sabemos la reacción de Pablo, ¿ok? Pero ahora fíjense, ¿quién eres? Las preguntas de Pablo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Ese es el primer punto. Pues toda la conversión nace del descubrimiento de quién es el Señor Jesús. ¿Quién es Él? Porque todo lo que implica ser cristiano significa conocerlo a Él. No saber de Él, cuidado, no es un asunto memorístico, no es un asunto intelectual, es un asunto de experiencia personal. Así que por lo tanto, ¿quién eres? Quiero conocerte, quiero relacionarme contigo. Y entonces, yo soy Jesús a quien tú persigues. No, ya te mataron, te crucificaron, ya no, tú no existes. Está en la iglesia. Me persigues porque yo estoy en la iglesia, yo soy cabeza de ese cuerpo. Lo va a decir más adelante Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿no? Bellísimo. Ahora, segunda pregunta de Pablo: ¿qué debo hacer? Fíjense, el encuentro con el Señor que me lleva al actuar. El conocimiento del Señor me lleva a una ética, me lleva a una moral, no me lleva a un sentimentalismo vacío, me lleva al saber hacer y al saber ser. Eso es, punto. Esa es la conversión. O sea que, ¿cómo me convierto? Cuando conozco más a Cristo, cuando crezco en mi conocimiento de Él y cuando respondo a su voluntad, así como le dijo a Ananías: ¡ey, qué espera, muchachito! ¡Párese, bautícese! Porque el Señor, el justo, le ha hecho conocer su voluntad, lo que Él quiere. Bueno, ahí está. También nosotros. Eso es convertirnos. Algunos piensan: ¡ay, un gran pecado! Y entonces me convertí. Y sí, claro que sí. Pero sobre todo la conversión legítima de todos los días es conocerlo más a Él y responder a lo que Él me pida que debo hacer. Vamos, el Evangelio, Marcos, el final de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resiste a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos, es lógico, ¿no? El apóstol de los gentiles, el producto de la conversión de Pablo es precisamente esto, ¿no? El que lleguemos al conocimiento
de la verdad, el que seamos invitados a ser sus testigos. Vayan por todo el mundo, eso es lo que hace Pablo, ¿no? El proyecto de la carta del Espíritu Santo, del libro de los Hechos de los Apóstoles, está ahí, ¿no? O sea, acuérdense, cuando Jesús, antes de ascender al cielo, en el capítulo 1, le dice a los discípulos, ¿ok? Ustedes serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines del mundo. Entonces ahí está el plan. Y entonces los confines del mundo es cuando Pablo llega a Roma, porque Pablo ya es la prolongación de esta misión. Pablo es apóstol, no porque haya sido elegido por el Señor cuando Él estaba entre nosotros, sino porque fue elegido por el Señor cuando ya Él es resucitado. Pero es apóstol, y ustedes y yo estamos llamados a eso. Claro, no al título, el apóstol Juan Ángel, cosa más ridícula, pero el profeta, nada de eso. Las ridiculeces no van con nosotros. O sea, lo que tenemos que entender es, nosotros estamos llamados a ir y a predicar. ¿Cómo predicar? ¿Qué debo hacer? No tanto qué debo conocer, ¿qué debo hacer? Predicar el evangelio a toda criatura. O sea, a todos. Ay, sí, padre, yo le predico a un perrito. Aquí lo que estamos hablando es que el universo entero es sujeto de la predicación, es sujeto de la liberación venida del conocimiento de Dios. La creación está afectada precisamente por esto, ¿no? Está afectada por las acciones del hombre. Bueno, también la palabra de Dios tiene que llegar hasta ahí. Y bueno, pues sigamos aquí, ¿no? Y estos son los milagros, el que se bautice se salvará, el que se resista a creer, ojo, el que se resista a creer será condenado. El bautismo, palabra y signo, que es la respuesta de la fe. Ay, sí, pero un niño, ¿por qué lo bautizan? Si ese no puede responder. Responden sus padres, porque es la fe de sus padres. Como decía Pablo, él tuvo la fe de sus padres en Tarso de Cilicia. Bueno, igual nosotros, ¿no? Hemos recibido la fe de nuestros padres. Más adelante tendremos que responder por nuestra cuenta. Pero la verdad es esta, ¿no? El que se resista a creer, pues hombre, pobrecito, será condenado. Y luego lo de los milagros, ¿no? Ustedes ya ven todas las cosas lindas que se dice, arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, si cogen una serpiente, bueno, ya no hay que probar con eso. ¿Se acuerdan de un video que hay en África de un pastor que hizo eso, ¿no? Que agarró una serpiente y que, como decía el evangelio, que no me va a pasar nada, y sí le pasó, se murió. Pero bueno, en fin, vamos. A mí lo que me encanta tal vez es el final. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Ahí está el tema. Todo, el actuar, imponer manos, lenguas nuevas, el ir lejos, todo esto es la respuesta al quién eres tú y qué debo hacer. Hagamos oración. Te doy gracias, Señor, porque cuentas conmigo, a pesar de mi pequeñez y mi pecado. Cuentas conmigo y me llamas, como llamaste a Pablo, un fariseo inteligente, fanático, intransigente, que quería acabar con los que no pensaban como él. Gracias a tu cercanía, Pablo se cayó del caballo de sus prejuicios y descubrió que donde abundó el pecado, sobreabundó tu amor, que tu grandeza se muestra en nuestra debilidad, que nos podemos fiar de ti completamente, que tú lo habías elegido para anunciar el Evangelio. También a mí me has cambiado, Señor, gracias. Que sepa acercarme cada día a ti, para que puedas acabar la obra que has comenzado en mí, y yo sepa contagiar mejor la luz, la alegría y la esperanza que nacen de la fe. Amén. El Señor esté con ustedes, y por intercesión de San Pablo, le bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos, y sobre todo, pues, para los que tenemos devoción a Nuestra Señora de Suyapa, recordarles que hoy comienza la novena precisamente a ella. Feliz día, pues, para todos.